Tacomunin Producciones. ¿Estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa con mi hermanito, que se acaba de alistar para salir, supongo, donde su tía, que vive allí arriba, y ¿En ahorita el, vamos a almorzar allá. en el Me mismo deben, edificio? en el mismo edificio. Me deben un almuerzo de cumpleaños. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Cumpleaños hace ya, va a ser un mes, en 10 días. ¿Y por qué? Ah, pues sí, sí, te felicité y todo, ¿verdad? Señor, claro, yo viajé un día después, antes de mi cumpleaños de México a Bogotá, o sea, el 28 de octubre. Has estado viniendo un chingo a México, ¿verdad? Sí, O sea, señor, en una los vez al año. ¿y eso? Cada vez, pues, antes no tenía tiempo por la universidad. Hace 2 años fui 3 días. Hace un año fui una semana. Y ya que terminé la universidad, fui 3 semanas y media. Y Tres ya ahorita, semanas. sí, espero ir ahorita en abril, por ahí un mes y medio. De O sea, pronto, otra vez va para el año que viene. sí, señor. O en mayo o en junio. Toca ver. Depende del varo, tú sabes. Los devaluados. Pero deberías de moverte en lugar de, ¿cómo se llama? Pesos colombianos, que deberías de moverte más en qué moneda les impuso Israel. El shekel. No, El sh- siempre hemos tenido el shekel. pero Shekel es, palestino. pero es interno en Palestina, ¿no? Sí, ellos la moneda de Israel, creo que se llama el shekel israelí, no sé. El shekel ocupacional. Eh, o el mismo, pero tiene dibujitos israelíes encima. ¿Sabes cómo se llama? Literalmente el nuevo shekel. Co- Así se llama el nuevo shekel. Así pues también le pusieron nuevo nombre a las tierras y todo, ¿no? El nuevo shekel israelí. Sí, pues uno anda por Palestina y en realidad aparece como en tres nombres, en inglés, en árabe y en hebreo. Y dice como tierra ocupada de Halamish. O el nombre como era en árabe. ¿Has conocido más palestinos en Colombia? Claro, hay muchísimos, aunque la comunidad más grande está en Chile. Muchísimos, así, muchísimos. Pues en Colombia hay muchos, pero no tantos como en Chile. ¿Y por qué crees que hay una migración tan grande de Sudamérica de palestinos, güey? Porque cuando los palestinos, sirios, libaneses, iraquíes, iraníes emigraban por la guerra, viajaban a Turquía, que era como el país, o al norte de África, que era como los países musulmanes, en donde ya había estados consolidados, entonces podían Ok. viajar en barcos, dependiendo de la época. Mi abuelo le tocó en barco en el 67, 69, 71, en la Guerra de los 6 días, y viajó a Turquía, si no estoy mal, y allí le dieron pasaporte turco. Entonces les prometían el sueño americano y pues sí, vamos a viajar a América y América es un continente muy grande. Va de polo a polo. Entonces, claro, llegaban pues algunos judíos a Argentina, llegaron varios árabes a Brasil, a Colombia, a Panamá, O sea, Guatemala. espera, les dijeron, no, vamos al sueño americano. Y todos se subieron en el barco pensando que iban a ver la Estatua de la Libertad así Y llegando. llegaban a México, a Ciudad, a Llegaban a Veracruz Colombia, ahí. sí, llegaban a Venezuela. Hay un chingo de árabes en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en No, Chile. aquí hay un montón, pero aquí llegaron un montón de libaneses, pero católicos. Hay muchos libaneses en México, sí. Sí, sí, aquí llegó Por mucho ejemplo, libanés católico. por ejemplo, la cantidad, hay cerca de 400.000 chilenos de origen palestino provenientes de Belén, de Beit Jala, de Beit Shur, pero son ya nacidos allá. Ok, ok, ok. Incluso Y hay un equipo de fútbol que se llama Palestino neta, en en Chile. profesional, Sí, señor, es profesional y viajan por todo el mundo jugando, mostrando con sus banderas y eso lo que está pasando en el, Palestina. Incluso yo tengo la playera te la voy a enseñar, dame un segundo. vale. Mírala, aquí está a la mano. De la playera del equipo palestino en Chile, equipo de fútbol. Qué bueno, Mírala. qué bueno que la tenías a la mano. Ah,
Ok, Y mira cómo es el 11. Es el mapa original de Palestina. ok, Esta ok. me la dio un chileno en México, Qué cagado, güey. que fue donde yo me hospedé, en la casa de un amigo mío chileno que se llama Chas. Y creo que es lo más chileno que puede hacer un chileno en cualquier país, que es recibir a un palestino en su casa, güey. Oye, ¿y tienes amigos judíos? Tengo amigos judíos, claro, tengo amigos judíos, incluso tu esposa es una de mis amigos judíos. También acá en Colombia hay varios de origen judío. Checho, por ejemplo, Checho Leguizamón, creo que es un 25% judío, si no estoy mal, por parte de su padre. Uno de sus dos padres es judío. Ok. Eh, eh, Acá en Colombia hay muchos judíos también, en todo el mundo, es que, o Sí, sea, no, y de todos pero, los países hay en todo lado, ¿no? pero Mexicanos hay aquí. y esa conversación sale de repente, lo de la situación. Sí, pero no, casi nadie la toca. O los que la tocan son más como los que apoyan el conflicto palestino. Ok. Pero apoyan a Palestina en el conflicto. Y pueden ser colombianos, Puede ser pues que ahorita esté de moda, como medio woke, ser pro Palestina, ¿te parece? es claro, es una moda. Aunque hace poquillo conocí unos punqueros Ujú. que me contaron que su primer tatú hace muchos años fue una bandera palestina. Bueno, pero Por porque la onda punk es ir en contra del sistema. anarquista Ajá. y izquierdosa. Ajá, y Sí, el sistema en esa zona es Israel. Entonces, eso era claro. lógico, que fueran pro-Palestina. Pero, por ejemplo, o sea, está de moda entre la banda privilegiada, súper woke, decir no soy pro-Israel, soy pro-Palestina. Exacto, sí. Pues también como que hay otro discurso que nace y es derivado de ese, y es el discurso pro vida. Es un discurso que pues lleva muchos años rodando, obviamente, mucha gente está en contra de la muerte, pero dicen, yo no estoy ni a favor de Israel ni a favor de Palestina, estoy a favor de la vida. Es decir, que están a favor de Palestina. Sí, entonces como que camuflan el discurso o se montan en la ola del discurso pro vida, que pues sí, yo también estoy más a favor del discurso pro vida porque yo nací en Colombia a pesar de tener familia palestina, que Claro. ahorita viven en Ramallah, que es la capital, que no está teniendo tantas afectaciones como las tiene Gaza, mm, pero pues yo me crié en Colombia, ¿sí? O sea, yo sé de Y, Palestina por mis abuelos y eso, pero yo soy colombiano, colombiano, colombiano. y tú De ya ahí fuiste una vez, ¿verdad? A visitar allá. yo he ido 3 veces, fui Ah, 2 de niño con mi abuela, con mi madre, con mis tías, pero ya grande fui con mis primos paternos y en 2018 cuando vivía en México. En marzo del 2018 fui. ok. ¿Y qué tal la Y experiencia? ¿Diferente de niño que de adulto? claro, pues de niño obviamente pues uno no sabe, ¿no? Uno solamente como que tiene recuerdos y destellos fugaces, casi como fotografías con flash de momentos allá en Palestina, en Jordania. Y ya de grande pues uno ya como que sabe, sabiendo un poco, no tanto, uno entiende el pedo, ¿no? Y yo cuando fui de niño fui a Jordania y esta vez, pues un primo mío que tiene muchos modos, me llevó de Colombia a España, de España a Dubái, Dubái, Jordania, Jordania, Israel, Israel, Palestina. Y de regreso fue todo el mismo viaje. Ush, Y pues claro, o sea, llegar a España es una dicha. Ujú. A Madrid 3 días es una dicha. Luego la dicha se multiplica y quintuplica llegando a Dubái. Luego la dicha empieza a desvanecerse. Vas viendo tus sueños y esperanzas de caer así. Sí, Entre menos pintura tienen las es- paredes, ¿no? Así. exacto. Es como la curva de uso de la próstata, como que todo va chido, luego va mejorando y ya empieza como que a uno a sufrirla De, re- durísimo. de repente un día dices, ay, esta erección no es común. Exacto, sí, duele. Esta erección duele. Como que es la verga, pero duele. Y luego ya uno llega a Jordania, no pudo entrar porque le piden pasaporte a los colombianos. Le piden visa, lo cual es Ok, raro porque Jordania es el país más pobre de los árabes. Entonces no entiendo por qué piden visa. Yo creo que piden visa para tener algo de varo. Y suena. luego, y ahí en Jordania vive una de mis tías que amo mucho, mi tía Siham, y ella pues vive con 5 niños, que son mis primos, que no conozco a ninguno en Ok. persona y su esposo fallece de cáncer de sangre.
Entonces a ella le toca sola, una mujer sola en un país árabe, criando 5 niños, es bien difícil. Ella llegó al aeropuerto a la entrada, no pudimos vernos, solo nos hicimos una llamada estando a metros de distancia y me tocó dormir como Tom Hanks en el aeropuerto 3 días, como en la terminal. ¿Y sabes Por hablar árabe? yo sé hablar árabe, sí, pero no lo leo ni lo escribo, pero lo hablo. Y viví de comer shawarmas en el aeropuerto. Entonces eran shawarmas árabes chidas, pero culeras porque eran del aeropuerto. O sea, Carísimas. carísimas, claro. Fue una experiencia bien rara. Y luego ya pude viajar a Tel Aviv. Entonces tocó cambiar de aerolínea porque en esa época Emiratos Árabes no apoyaba el conflicto. Entonces tocaba, para viajar, tocaba a Israel, tocaba llegar a Jordania, que es frontera Ajá. y luego ya coger otro avión que me llevaba a Tel Aviv. Y desde que tú llegas a Tel Aviv, pues ya es un pedo, ¿no? O sea, ya es como que, pues yo no, o sea, yo hablo árabe, pero no lo leo ni lo escribo y allá, pues yo decía que no hablaba porque si me hacían una charla bien profunda, tensa y difícil, igual mi cara iba a ser como si entendiera todo, pero era cara de que no entiendo y de que me dejen ir. Y para ellos era muy poco creíble que Ibrahim Salem Saharan Jalil no hablara árabe. Viendo que en su base de datos, Ibrahim Salem Zahran Jalil, hijo de Nayah Yusef Tawfiq Jalil Zizan Salem, descendientes de Abraham y de Noé, Todo el no árbol. hablará, solo dijera, ya mi perro, Parce. o sea, mi pez. Entonces, claro, para ellos fue raro, para mí más, pero claro, yo llegaba con una pinta toda americana, ¿no? Con mis Nike, con mis Levi's, con mis camisetas oversize, con mi gorra hacia atrás, entonces era como, no sé hablar árabe a pesar de este rostro. Entonces, como que me hablaban en árabe, yo entendía 2 o 3 palabras y yo iba a reaccionar como, no, no hablo árabe, no hablo árabe. Entonces y me decían, pero pues, ¿por qué no? Me traían traductores, o sea, judíos, gente del aeropuerto, vestidos como del servicio secreto, como con trajes, Ajá. gente con el peinado de Steven Seagal y con la ropa de Hitman. Y, y me hablaban en español, me encerraban en cuartos a hacerme interrogatorios muy confrontativos, ¿no? Así como de hablarme acá a esta distancia del rostro, Para así. ver si no eras un espía internacional. No, aunque como que tenía toda la pinta, me parece. Sí, yo Pero te veo, yo cuando te veo en la calle digo, este es un espía. O sea, espía tan pacheco. es el Y espía más entonces, marihuano del mundo. y entonces, claro, eh, tuve la fortuna de que cuando me entrevistaron, esta gente está entrenada para saber quién dice la verdad y quién no. Estoy seguro, no lo sé porque no soy un espía. Pero Esto es me lo que yo creo tocó por ver las películas de James Bond, ¿no? por ver Kingsman, el agente secreto, las tres, por ver James Bond, por ver Misión Imposible. Mank, por ver Mr. Magoo. Sí, Mr. Magoo, sí. Y entonces, claro, ahí cuando me encerraban, pues mis primos esperándome, yo no salía muchas horas en el aeropuerto. Cometí el error más grande del mundo, que fue primero ser Ir. palestino. No. Segundo, ir. Tercero, A y B. Cuarto, eh, llevar una cámara fotográfica Canon T5i que nunca usé. Y para ellos, pues acá como en Colombia en América lo que más importa es como que te revisen para ver si no traes narcóticos. Sí, claro. Allá lo que más importa es que te revisen para ver si no traes explosivos, ¿sí? Mm. Entonces, claro, la cámara, pues como que se ha vuelto muy diestro el palestino en el arte de meter explosivos en un esfero, en una pluma. ¿Qué es esta coca? ¡Pum! Así. Entonces me Hay un revisaron la termo de cámara. café. ¡Pum! Exacto. Entonces, ¿qué café tan verga? Entonces me revisaron la cámara unas 15 veces para ver si no Wow. traía un sistema bien inteligente acerca de una Y nueva tú les bomba decías así de, aerodinámica. ¿me están viendo? ¿Me están viendo? No puedo, yo no puedo armar un porro, ¿qué voy a poder armar una? Exacto, pero ellos no lo saben, necesitaban comprobarlo. Pero por fortuna, cuando me interrogaron en el cuarto, estaban dando stand-up en el televisor. Estaban dando stand-up con Ah, yo me subtítulos imaginé uno de los, en de los hebreo, guardias ¿no? ahí.
Ah, ¿en No, serio? sí. Entonces en el cuarto, de repente aparece como stand-up en hebreo. Entonces, claro, yo les digo, yo hago eso. Yo hago eso que él está haciendo. Entonces saqué el celular y fue como, güey, yey, yey, yey. Y les mostré lo que mis videos y todo esto. Entonces fue como que tranqui. Luego salgo, ya por fin me dejan salir. Yo gané un En- concurso. sí, dentro del aeropuerto me dejan mostrar, puedo llamar a mis primos y uno de mis primos me dice, salga y busque un carro blanco. Entonces salgo y había una fila de 2000 carros blancos. Yo no sabía que los taxis eran blancos. Entonces vuelvo a entrar al aeropuerto, pero cuando tú, pues allá en la terminal de México, en la uno o en la 2 cuando tú Ajá. entras a cada puerta, en las salidas, que tú me recogiste la primera vez que yo fui, haz de Sí, cuenta que para entrar a recoger a alguien, toca entrar por un detector de metales y para ok. salir, no. Entonces yo vuelvo a entrar, pero no por el detector. Entonces cuando entro, otra vez me abordan, me hacen pasar, me vuelven a meter otra vez, lo que no se puede hacer en ningún aeropuerto del mundo, que es entrar por las salidas. Ajá. Me vuelven a meter a un cuarto. El mismo que me había revisado me vuelve, ahora me requisan la maleta completa. Ok. Y yo llevaba un tabaco árabe que se llama Doha, que traduce literalmente mareo, es un tabaco el más fuerte que existe que yo he probado. Y es un tabaco que es verde en polvo, entonces me preguntaban que si era cannabis, entonces ahora por narcóticos también me van a investigar. ¿Cuánto tiempo estuviste en el aeropuerto, güey? Por ahí un año y medio. Por ahí que en ese aeropuerto, en el de Tel Aviv, por ahí unas 12 horas. Verga, qué horror. Sí, entonces ya después pude salir, ya el güey que fue a recogerme, no, esto sigue, el güey que fue a recogerme, yo no lo conocía, lo enviaron a que me recogiera como en un coche o algo, como, Ajá, hey, ven por este güey que, pues, y entonces, claro, llega el güey como que parqueó en una zona muy rara, como que, porque este güey parqueó ahí, aparcó. Luego yo salgo y me veo con él. Yo no lo conocía, él me reconoció, o sea, porque mis primos le habrán mostrado claro. una foto, tengo cara de que soy familiar de mis primos, yo qué sé, me abrazó, yo lo saludo en árabe. Y entonces nos abordan muchos policías, No es muchos. cierto. Otra vez, llegaron los que me tradujeron, los primeros en atenderme, los que me regresaron y un chingo más. No quiero decir un número porque no lo recuerdo, pero fueron por ahí 12 15. Fue pucha, y entonces, claro, ahí llega el que habla español y a preguntar qué pasó. Entonces, claro, se arma el verguero, a este hoy lo separan de mí, a mí me separan de él, me preguntan cosas, a él también. Qué Entonces me horror. preguntan a mí, ¿usted lo conoce? Y él dijo que sí, cuando le preguntaron si me conocía, y yo dije que no. Qué pendejo eres tú también, güey. Pero es que yo no lo conocía. Pero no importa. Pero yo justo estaba diciendo toda la verdad, o sea, yo tampoco. No Pero entonces mienta. yo después explico y digo, no lo conozco, pero mi familia lo conoce y él vino a recogerme. Bueno, ya después de tanto fue como, estos güeyes, de pronto sí hay un güey pasando cosas y estamos, yo no sé qué pasó y ya nos dejaron ir. Qué horror. Este güey me lleva en un coche un año más, o sea, como era como 2018, 2019, creo que era una Skoda y me llevó a por las calles de Israel a 200 kilómetros por hora. Yo nunca andaba a esa velocidad en ningún país y me decía el güey, tranquilo, que si nos accidentamos, nos pagan todo. Acá en este país, las calles son perfectas, ¿no? O sea, son tan buenos para hacer calles como para destruirlas, esos güeyes. Y ya después me dejaron, y literalmente me tiró en medio del desierto, en una T, como que una calle acá y una calle acá y montañas alrededor y yo no veía nada, solo veía el cielo estrellado y no por las bombas, sino se veía muy hermoso, así tipo película de Belén de Ajá. Semana Santa. Me dejan ahí 10 15 minutos, llega otro coche, me recoge, o sea, marica, una película. Uy, ¿alguna vez has contado esta historia? O sea, No, todavía no. Ya, o sea, creo que en este momento ya es justo de contarla por todo lo que ha pasado. Y eso fue en 2018 marzo, y eso fue antes, pues obviamente mucho antes del 7 de octubre o que sea, acaba de hace un año, que fue ajá. cuando empezó el Sí, último el último holocausto. conflicto, sí. Y Porque, entonces, o sea, tú, vaya, tu estilo arriba del escenario no es contar historias, tú armas chistes.
Sí, pero Y, podría armar bitsillos que formen la historia, como Atel, que tiene historias en One Language, ajá, que sí. tú me enseñaste Atel, tú fuiste el primero en enseñarme Atel y a traducírmelo porque no sé inglés tampoco, soy ¿A re mal. los, a los cuántos años empezaste a hacer stand-up? Desde los 16. Pero te quiero acabar de contar, pues desde los 16 formalmente, como que ya quería, había visto, ya quería tomar el taller, ahorré para pagarlo, me compré un PlayStation y luego lo vendí, luego con eso pagué el taller y luego ya empecé, Bueno, ¿no? ahorita llegamos ahí. Termina eso. Y entonces me dejan ahí y me recoge un coche con muchos güeyes que se llamaban Ibrahim. Era la primera vez en la vida. Ya me había pasado en el aeropuerto, como que alguien decía Ibrahim y volteábamos 17 güeyes así. Como decir Juan. O sea, como Ah, decir, sí. es el segundo más usado, nombre más usado en los árabes. El primero es no soy palestino. Ah, Qué pendejo eres. el primero es Mohamed. Sí, claro, es el más, de hecho es el nombre más popular del mundo, Mohammed. Del mundo, sí. Ajá. Y entonces, claro, yo volteo así, ¿no? Y volteo, hasta una señora volteó así. Y entonces ya me montó en el coche y un güey, hola, me llamo Ibrahim, hola, soy Ibrahim, hola, soy Ibrahim. Me sentía como el meme de Spider-Man, así todo señalando. Como en Harry Potter, cuando hay una escena en las últimas pelis que son los 7 Harrys. Bueno, una cosa así. Y eran amigos todos de mis primos y así, y ya me llevaron al pueblo, que no voy a decir el nombre porque esto está siendo grabado, pero a aquel pueblo llamado Colima, en Palestina. Pedro Páramo. Y Pedro entonces, Páramo. sí, con Juan Rulfos. Y entonces llegamos allá, Mohamed Rulfo. Mohamed Rulfo. Y llegamos allá y ya después fue todo ahora sí llegué a Palestina. Entonces fue chido porque pues todos mis familiares, mire, acá está el sitio, acá está el otro, por allá queda la ciudad, por acá queda tal pueblo. Y se veían como los pueblos de ocupación con casas iguales, como casas tipo de Truman Show, varias Ajá, casillas así iguales pegadas de 4 o 5 pisos y llamado el pueblo ocupado de Halamish, etcétera. Y ok. cerca ya un pueblo palestino más natural, más orgánico, más tipo Jerusalén, tipo película pues, de lo que te decía, de Ujú. Semana Santa. Llego al pueblo, tuve flashbacks de niño, de no, aquí le hicieron la circuncisión. No, Ah, aquí aquí le explotó quitaron, un primo. sí, aquí le cortaron el cordón umbilical. Aquí llegué y saludé a mis tíos en un sitio donde jugaban cartas, luego pasamos ya fue muy de noche, luego llegamos a la casa de mi abuela, luego a la casa de mis tíos, me tenían una cena preparada, tengo fotos de eso, eso sí ya fue muy hermoso, duré allá 12 días. Ok. Y en el aeropuerto duré 3 días, en Dubái duré 3 días, 12 días, en España duré 3 días, y de regreso, ya después de esos 12 días, de regreso, vi a mi abuela paterna, que sigue con vida por fortuna, se llama Sofía, vi a mis tíos, vi a mis primos, vi a otros Ibrahines pequeños por ahí, vi a perros que se llamaban Ibrahim también. ¿Cómo fue ese para que fueran por ti al aeropuerto? Ibrahim, dile a Ibrahim que vaya por Ibrahim para que traiga a Ibrahim con Ibrahim. Sí, es como con los rastas. ¿No has visto que los rastas son la única tribu urbana que entre ellos se llaman como la tribu? Como que, oiga, hay 20 rastas reunidos y un rasta le dice a otro rasta que un rasta se peleó con el rasta. Y entienden qué rastas fueron sin saber ni siquiera que estén los rastas. Y entonces ya después, cuando me regreso fue el mismo pedo, esta vez perdí todos los vuelos, la Qué cámara horror. fue otra vez revisada muchas, muchas veces, perdí todos los vuelos, me tocó llamar a mi primo y a pedirle el favor, él llamó pues a su persona que le ayuda con su chamba, a que me, a que llamara a la aerolínea, porque pues también fue culpa del aeropuerto para que me rearreglaran los vuelos. Entonces otra vez me regreso, ya ahí sí no perdí, o sea, perdí todos los vuelos. Ajá. Eh, Israel, Jordania, Jordania, Dubái, Dubái, España, España, Colombia, pero esta vez me pude quedar en España 2 días. Entonces yo conocí a gente en Madrid, me quedé con ellos y tuve la oportunidad de ir a hacer Open a Vallecas.
en España, que es un barrio ahí que no sé bien, pero en Ok. Vallecas, en España, debes saber. Y allá fui al Comedy Club Madrid, Madrid Comedy Club. Me conocí a Sergio Segura, bueno, a un man de apellido Segura, no Santiago Segura, el de Torrente, sino otro No, güey otro. que estaba trabajando con Edizard, ayudándolo a hacer su stand-up en español, una mamá así. Ok. Conocí a Luis Álvaro, que es de mis comediantes favoritos, que hace one-liners. Conocí un chingo de comediantes bien vergas. Y ya después me presenté, me fue. Solo un güey se paró, un jarlista se paró de su mesa con su barriga, tumbó la mesa y me aplaudió. Pero de resto, en el público nadie más. O sea, fui querido solo por él, pero su cariño valió por el de todo el bar. Pero ¿por qué no te fue bien? O sea, para él le fue increíble, no sé, de pronto Pacheco o así, pero estuvo bien, o sea, para él estuvo bien, para mí también, porque igual yo venía de un momento muy tenso de mi vida, pero acordémonos que yo recién llegaba a vivir a México y Ajá. recién mi ex había llegado, entonces, claro, ella estaba sola esperando a que yo regresara, yo, pues mi vida pendiendo de un hilo, de pronto, no se sabe. Incluso para regresar al aeropuerto nos retuvieron en la carretera porque tenían que explotar 3 bombas. Ok. Y a lo lejos se escucharon explotar las bombas, ya nos dieron paso y ya. Ahí mismo donde me dejaron para que me recogieran el camión Ajá. de Ibrahims, ahí mismo, ya de día nos esperamos. Y ya después pues volví a Colombia, ya después volví a México. Y aparte de todo eso, en esa época yo estaba viviendo lo de la Helicobacter pylori, que me había dado una bacteria en el estómago, que yo estaba muy mal, que fue ya recién después de que yo me voy de tu casa a vivir a un depa, a una Ajá. habitación con la señora. Y entonces, claro, yo tengo que vivir todo eso con una bacteria en mi barriga. Y allá en Dubái, mi primo me compró unos medicamentos porque un amigo gastroenterólogo de él acá en Colombia le pasó los exámenes que me habían hecho y él le dijo qué tenía que tomar yo. Entonces, allá fui, reconocí Palestina Grande, dejé la Helicobacter allá. No sé en qué país se quedó, pero en uno de esos países O sea, está. importaste una bacteria Sí, desde México a a Colombia y Palestina. luego de Colombia a cualquiera de esos países. De pronto se quedó, espero se haya quedado en Israel. Empezaste a los 16 años haciendo stand. Pues sí, yo empecé a hacer reír, yo recuerdo en la casa, porque mi mamá tenía el talento de imitar voces y los árabes son muy cagados y más todos estos cagados es chistosos. Acá Ajá. en Colombia, los árabes muy chistosos y más los que, pues, la gente que más le ha ido como difícil, ¿no? Y esta gente que pudo emigrar, pues ya como que aquí más relajados, como que, ja, 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 ja. Entonces, entonces, claro, yo me crío entre gente adulta, tíos y abuelos muy grandes, y las visitas era solo ir a ver, pues, todos estos abuelos héroes que pudieron emigrar, ¿no? Y Claro. lograron, pues, tener un hogar acá y chamba y así. Y todos estos hacían reír. Mi padre, todo comerciante tiene el don de la palabra, y tú sabes que son seminómadas del comercio, entonces van de pueblo en pueblo nutriéndose de la cultura de cada sitio y pues el que hace reír en un sitio que no es su tierra es Ajá. porque conoce su cultura y ya está del otro lado, ¿no? Claro. Entonces, claro, mi padre pues es un gran comerciante y también tiene esto de que hace reír mucho. Más antes que ahora, ¿no? Porque pues como que entre más adultos, más pedos, ¿no? Y ya, entonces desde ahí yo ya me aprendía chistes. Acá hay Sábados Felices, que es el programa de humor más viejo Ajá. del mundo, tiene un récord Guinness y eso. Y aparte daban en un canal, en el canal competencia, los dos canales competencia, Caracol y RCN. En Caracol Sábados Felices y en RCN los comediantes de la noche. El mismo día, a la misma hora. Ok. Entonces tocaba estar cambiando y viendo y para mí era pues muy chingón ver eso. Pero aparte de eso, al tiempo, un güey que se llama Andrés López, que es nuestro comediante más grande, nuestro escamilla, digámoslo de alguna manera, sacó la pelota de letras cuando no había internet, se hizo viral, el güey sin internet, vendían sus películas en la calle y todo, piratas, y ya cuando te piratean es porque ya eres un Sí, éxito. ya estás del otro lado. Ajá. Llega mi tío, obviamente con un DVD pirata a la casa de Andrés López, todos lo vemos y claro, ellos pues mi familia sí es chistosa y todo, pero igual es pues, gente muy humilde que le tocó, por parte de mamá que le tocó, no por parte de papá que no, sino en los modos, le tocaba chambear mucho y pues yo los vi reír mucho con la pelota de letras a la edad de 12 años, Oye, 13. la pelota de letras es, o sea, ¿qué tiene? Como 30 años más ese show, Tiene ¿no? 20, creo que tiene 20 años la pelota de Ok. letras, acaba de estrenar sus 20 años la pelota de letras.
Y es un show Es un show de stand-up, tiene 20 años ok. Sí, yo, y yo la dura. primera vez que fui a Colombia justamente me hablaron mucho que ese fue como el precursor de todo lo que... Sí. El que lo inventó, digamos, porque el stand-up no se inventó, sino se trajo, es como Ajá, decir que ajá. alguien inventó la televisión en Colombia, pero en realidad la trajeron en 1940. Lo mismo con el stand-up en 1990, no, del 90 al 99 la trajo Gonzalo Valderrama y el grupo que lo hacía era Antonio Sanín, Mauricio Quintero, Gonzalo Valderrama y Andrés López. Y Sí, Andrés López fue el primero que las talla, Gonzalo se queda siendo el profe, Antonio Sanín es uno de los más reconocidos. Mauricio Quintero trabaja ahora en radio, escribe libros, hace stand-up de todo, o sea, ellos siguen. ok. Y Andrés López saca la pelota de letras en el 2000, en el 2004. Y se vuelve una bomba. Sí, en esa edad yo estaba en cuarto grado, Ok. eh, tenía 9 años, Y eh, antes de eso no habías visto nada de stand-up. nada de stand-up, yo lo veo ahí. Y gracias a eso después empiezan a sacar stand-up en el programa Competencia de Caracol, pero Sábados Felices seguía, que era un programa de humor donde salían cuentas chistes como La Chupitos, como El Diente de Oro, que se disfrazan y hacen sus shows y sus cosas, ¿no? Ajá. Casi no se hacía stand-up, casi se hacía humor, como sketches, Sí, como de personaje, ajá. y también chistes con música y tríos y Ya. duetos, cosas así, pero era muy chingón igual. Y ya, y desde ahí pues yo me enamoré del humor, en casa echaba chistes, hacía performance, aprendí a tocar guitarra solo, entonces pues como que siempre traté de hacer show, de ser showman en la casa. Luego conozco los Comandantes de la Noche, ya tenía yo computador para esa época, por ahí 14 años, y en el computador recién se estrenaba Facebook, en Comandantes de la Noche recién ponían los Facebook de los que salían y Ok. conocí a Paulo Hernández. Y en el contraplano del público aparecía la cara de Checho. Entonces, cuando yo agrego a Paulo, y Checho es súper fácil de identificar, güey. Sí. Como Patiño Morenillo, güey. Sí, sí, Entonces, sí, sí es muy distinguible, en la es calle, en donde muy sea. distinguible, pero así él no quiera, güey. O sea, y ya Checho ya ahí ya hacía stand-up. Yo lo vi en el público, muchas veces. Ah, De tanto ver el programa, yo vi a Checho en el público. ok. Entonces, cuando llego a uno de los estandoperos que estaba en tarima, veo que una de las caras que tenía de amigos en Facebook salía Checho. Entonces, es muy raro como yo llego al stand-up. Sí está, sí está complicado. Es puro cine, ¿no? Es como puro detalle, detalle, Ajá. detalle. Y llego, le escribo a Checho que yo quería ser comediante, me dice, no, es que yo soy comediante y por primera vez en la vida tuve contacto con un comediante, tanto que lo harté, de tanto, me bloqueó 3 veces, me rechazaban las llamadas, porque yo quería era eso. Y tú sabes, la gente se quita cuando ve a un hombre decidido, o sea, yo quería ser Sí, comediante. sí está cabrón. ¿Y en tu familia qué te decían? O sea, ¿sabían que querías ser comediante? Mi ¿Les tío quería gustaba? que yo fuera doctor, mi papá quería que yo fuera piloto, lo Ok. más árabe de la historia, ¿no? Mi, Tú tienes un propósito y eso es ser piloto. mi mamá quería que yo fuera ingeniero o alguna carrera que diera y que pues le hiciera sentir que ella había hecho un trabajo como madre chingón de que Claro, tuviera como casa todos los que me... padres, como todos los padres. Pero, o sea, cuando tú dijiste yo me quiero No, dedicar a la comedia, yo no, yo era bueno, yo quería ser piloto y era muy bueno para las matemáticas y para el arte. Entonces yo ok. dije, voy a ver si estudio, yo quería honestamente ser piloto, ¿sí? Porque yo quería viajar por el mundo y yo quería pues irme de la casa para que no me pegaran más. Yo dije, no, pues los hago felices desde lejos, o sea, es perfecto. Después dije, no, pues ingeniero, chingón, ingeniero está chido porque me va muy bien con las matemáticas y me gusta, pues, crear cosas, o sea, trabajar, ¿no? Pero después dije, yo quiero en realidad artes escénicas, puedo estudiarla cerca, puedo, pues, aprender a ser actor, mi mamá quería ser actriz, ¿no? Ok. Entonces, pues, yo dije, no sé. Entonces dije, no, pues, piloto, que es la más chida, para te aprendo lenguas, ya con árabe, con inglés, español, otra lengua, es fácil, la estatura, yo dije, tengo Ok. todo para ser piloto. Entonces dije, averigüé todo para ser piloto en la escuela de Aeroandes, que queda al norte de la ciudad, todo, había visto los trajes, había averiguado todo. Era un primer semestre teórico y luego solo horas de vuelo. Yo O dije, sea, tú ya pues te, tú ya te estabas probando hasta el traje. ya, todo, yo ya estaba ya, y mi papá feliz, todos en la casa como, vamos a tener un piloto, otro piloto. Están a la baja los pilotos árabes. Sí, igual y como que, ajá, ¿no? De repente.
Queridos pasajeros, aquí El chip, su piloto Ibrahim Saleh, Ibrahim Salem. ¡No! Exacto, exacto. Entonces, claro, y yo para esa época ya estaba seguro que quería estudiar eso, entonces me había echado a la locha, o sea, a la hueva de con ver en qué universidad estudiar, qué otra carrera. Ok, Pero como yo estaba seguro, pero tuve la fortuna de que mi padre me dijo que podía estudiar en la universidad que yo quisiera, pero eso tampoco es así como así, por más de que tengas el varo, si ya cerraron inscripciones, las cerraron. Y claro. como yo sabía que entonces cerraron inscripciones en todas las universidades, y en una ya habían cerrado inscripciones, no se podía hacer entrevista, no se podía nada, pero había una opción que era por sacarle varo a los estudiantes, y es como la Ibero de allá, y era Ajá. como pagar un semestre completo de cualquier carrera, de esa carrera que era comunicación social. ¿Por qué la estudié? Primero porque pues me gusta comunicar, me gusta hablar, pero en realidad la razón real es porque cerca de esa universidad y en esa eh, se hacía stand-up y cuentería. Entonces yo Ok. dije, voy a estudiar. Y aparte, Gonzalo Valderrama, que fue el profe, el que trajo el stand-up, y Alejandro Riaño, que es Juan Piz González, estudiaron comunicación social en la universidad y les dio herramientas para poder ser escritores, comediantes, mejores Ok, ok. oradores, etcétera. Entonces yo dije, tengo muchos argumentos para estudiarla que complemente el stand-up. Dicen que es una carrera sencilla, pero no es verdad, ninguna carrera lo es. O sea, hay unas más sencillas que otras, pero todas tienen su ¿Y, complejidad. y ahí cuántos años tenías? Ahí tenía 17 años, Ok. 18. 17 empecé a estudiar y ya a los 18 ya estaba estudiando y ya, pues ya entre asados felices, Y ¿no? ahí, espera, da un paso para atrás. ¿Ahí ya habías tomado el taller? Ahí ya había tomado el taller, sí. Ahí ya había tomado el taller. Yo chambeaba con mi madre en San Andresito, que son como tianguis más chingones. Y Ajá. allá con mi madre trabajaba, ahorré, me compré un PlayStation, luego lo vendí. Me tocó decir en casa que me lo habían robado, pero pues después me arrepentí de las mentiras. Y con ese dinero tomé un taller. Él daba un taller de 4 horas por 200.000 ¿Quién? pesos colombianos con Gonzalo. Ah, ok. Que 1.000 pesos colombianos no alcanzaban a ser $100 en esa época, ponle 60. Y yo le dije a él que tenía solo 150.000 porque necesitaba 50.000 pesos colombianos para poder irme y regresarme porque yo nunca había andado ni en camión, ni en bus, ni nada solo. Ok. El güey solo me dio un taller de 3 horas. No se compadeció de mi historia de que tenía que ir a venir y todo. Pero Dijo, con ese no, taller, no, no, este es mi negocio y a mí no me vas a chingar. pero como la comedia, el número mágico es el 3, las reglas de 3, Sí. todo con esas 3 horas tuve. Lo primero que me dijo fue, no haga esto es una mierda. Lo segundo, pagué para eso. Lo segundo, me explicó la teoría basado en la Biblia de la comedia vieja de Judy Carter. Ok. Me explicó que es una premisa, que es un remate, me mostró con ejemplos, grandes comediantes como Bill Hicks. Dame un segundo, me está entrando una llamada, ya la rechazo. Nomás no, o sea, un segundo. O sea, no me expliques todo el taller. Porque es capaz de explicarme todo el taller. No paras de hablar. Sí, ya, Pero no, o sea, no lo digo como algo malo, es algo que es muy de ti. Una sí, vez que empiezas a hablar, no paras. Tienes una ansiedad durísima. El sí, silencio no, te es pone bien nervioso. verborrea. No, yo sé que es verborrea, por eso te estoy parando. Este, mm, ¿Qué te iba a decir? A ver, entonces tomas el curso, empiezas, ¿cómo es que llegas yo siempre digo sábado gigante, pero no es sábado gigante, ¿es sábados Pasados felices? felices. Sí, Entonces, no, pero bueno, acabó el taller y ahí empieza él a llevarme a sitios. Entonces, Checho y él y Paulo Hernández, que fue el güey que yo vi en el televisor, amigo de Checho, me empiezan a llevar a sitios. Entonces, yo empiezo a armar mi rutina, etcétera, ¿no? Me ajá, voy ya al teatro de Gonzalo, que Gonzalo recién salía de Comediantes de la Noche, abre su teatro, empiezo a presentarme allá en la ok, calle y empiezo a abrirme espacio así como con Checho, como con todos. Y luego termino en un club de comedia llamado Terra, que tú estuviste en sí, Terra. sí, sí, Ahora fue Terra, manejado por Quevedo. Cierran Terra después de muchos años, lo reabren, Franco lo manejaba, le pidieron un comediante, Franco se volvió mi maestro, Franco le piden un comediante que manejara el espacio, yo lo manejé un tiempo con otros comediantes, hay ajá, unos pedos de varo, donde dijeron que llamaba robar un dinero y así, y pues puede que ser, puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Yo tengo mis argumentos, ellos también, pero ese pedo se solucionó, se devolvió el varo, se hizo, o sea, se trató de hacer lo correcto para, pues, para poder continuar chido con la carrera. claro, Todo el chisme llegó a México y todo. Y luego de eso, pues se solucionó, gracias a Dios. Y ahí conocí a nuestra Chupitos, por decirlo de alguna manera, que no tienen ajá, comparación. Se llama la gorda Fabiola, que en sí, paz sí sé quién descanse. es, sí sé quién es. Ella se volvió mi madrina a Sábados Felices, ella me ayudó a ingresar a Sábados Felices, aunque yo hice audición y todo. Luego, años después, ella actúa en mi primer cortometraje Ok, sin cobrarme un peso ni nada.
y ella es actriz de cine, ella sale pues en películas de comedia con Quevedo, con Iván Marín, con su esposo Polilla, en películas como Se armó la gorda 1, 2, 3, películas así, y ella actuó en mi corto con su esposo y fue su último trabajo de cine independiente, de cine, pues ahorita. Me da duro todavía porque fue mi madrina en la comedia y en el cine, entonces la quiero mucho, que en paz descanse. Y pues ya, esa es la historia de cómo Y, llego a Sábados Felices y al cine por ella. y en Me lo el, gano, ese año me lo gano. ajá, te ganas el concurso. Hoy mismo es la final de Sábados Felices de este año. Ya mismo acaba de terminar, no he podido hablar con ellos a ver quién fue el que se la ganó. Porque ya después de eso, muchos estandoperos, fue el primero en ganármelo haciendo stand-up y más Esa o era, menos humor negro. Eso era lo que te iba a decir, porque hasta antes de que tú ganaras, había ganado comediante más tradicional, ¿no? Y tú eres el Exacto, cuenta primero. chistes, haciendo Ajá. stand-up, stand-up. Incluso recuerdo que en la final fueron tres güeyes, éramos cuatro, conmigo, tres güeyes que se disfrazaban, hacían show con títeres o con instrumentos o con personajes, y yo fui con mi playera, con mi camisa y mi gorra. Aparte, o sea, yo me acuerdo cuando te conocí, que tenías 18 años. Tenía Eh, 18 años y ahí ya sí, tenía recién 18. sí, justo. Incluso Y yo en había ido el. a comediantes de la noche y no me dejaron entrar porque tenía Porque eras 17 y era menor. menor de Ajá. edad. Entonces Sí, no me dejaron entrar. y justo me acuerdo que cuando te vimos arriba del escenario por primera vez, pues, una, estabas bien morro, entonces cuando estás más morro te vale más verga. Sí, Y lo tuyo siempre ha sido el humor negro, pero ahí le pegabas más al humor bien ácido. O sea, como que, también. sí, como que si la mitad de la raza, de la sala se reía y la otra mitad le hacía, "Ugh", ahí estabas fino, fino arriba del Me escenario. sentía como y cuando descubrió que podía hablar de lo que habla. Y tienes aparte como todos pueden escuchar y ver, Ibrahim no para de hablar, entonces ese mismo ritmo lo tienes arriba del escenario. Entonces lo que serían 20 minutos de rutina para alguien más son 8 tuyos. 5, Y sí. Yo he echado un show completo o dos shows en 40. Así que y hay veces me toca como respirar y ya es como que, bueno, perdónenme. Ah. entonces de repente con esa velocidad y con aparte puro one-liner y con el tipo de humor que tenía, sí estuvo bien. O sea, cuando llegamos y vimos el material y nos dijeron, este güey ganó en la televisión abierta, fue como de, ¿what? Esto Sí, fue allá en chido. México no habría manera, en esa época, allá en Claro. México no habría manera de que nadie diciendo las cosas que dice este güey estuviera en televisión abierta, Aunque mucho menos ganar un ganando programa. un programa. Ajá. Aunque me ayudaron muchos, o sea, todos mis maestros me ayudaron. Franco, Pablo, Checho, Bart, en esa época la gordita Fabiola, me tocó pues readaptar la rutina, pero igual la rutina nunca perdió su esencia. Se quitaron las groserías y eso, pero Claro. pues, y ya, y gané 10 programas. El último programa ¿10 repetimos de programas seguidos? 10 no seguidos. Primero fueron dos y el tercero quedé de segundas. Ok, En todos daban varo. Luego, a los 5 o 6 meses, me gané 5 seguidos ok. y 6 seguidos y uno de segundas. 6 seguidos y uno de segundas. Completé 9 programas ganados. No, completé 7 programas, 9 programas grabados, 7 ganados, dos de segundas. Y el décimo fue la final y me la gané. Qué Y ya chingón. después empecé a ir al Festival Internacional del Humor, que era un programa donde iba Teo González y así. Entonces para mí Ok. fue como, pues pucha, los chistes de gangosos que yo me aprendía de Teo en el Festival Internacional. Ahora yo estoy ahí, pero ya no tenía material más blanco ni adaptado y me valió pito. No lo adapté ni nada y ya me fui. O sea, ya me valió pito y ya. No volví a echar. Y, Entonces ya y, me sacaron porque pues hice unos chistes ya estando en México acerca de un atentado que hubo acá en Colombia, sí, pusieron unas bombas, sí me acuerdo. entonces yo hice chistes acerca del tema que tanto nos acoge y me vetaron de Sábados Felices por echar chistes, porque pues es un programa familiar y yo pues, y así no estuviera trabajando de planta, representaba el canal de alguna u otra manera. Claro. Duré 3 años seguidos yendo al Festival del Humor. Entonces me gano en 2015, luego 2016, 17, 18, estuve en el Festival del Humor y luego ya me voy ahí a vivir a México. Entonces en el 2019 pasa lo de la bomba, me vetan y he ido 3 veces anuales a escribir a que me dejen volver y no me han dejado. ¿No te han dejado volver? Desde hace ya van a ser 9 años. Ver. Oye, mm, y el. Y el stand-up en Colombia tiene una cosa bien chingona que no sé si hay en otros países, pero que sí, que aquí en México no se hace y que yo creo que
No, no sé cómo funcionaría aquí, pero esta cosa como nació la cuentería y los cuenteros tenían este rollo de tener espacios públicos en las plazas y todo para contar, pues ustedes también empezaron a invadir esos espacios. Eh, Así empezó en realidad. ajá, entonces de repente pues Sí, sí, es parte de tu formación como comediante en claro. Colombia, tener que pisar la calle a huevo y Pues tener que ahorita adaptar no, tu porque ya hay material. opens, Ya hay pero más sí era opens, pero obligatorio cuando yo fui, había un open y el resto era ir a la calle. calle y las universidades y Exacto. Ahorita las todos, universidades ya casi no. Calle sigue habiendo, pero no como antes, aunque varios desean y anhelan hacerlo para poder tener esa escuela, para poder tener, digámoslo, como si fuera en cine, que es un lenguaje, no saltarse los años 20 del cine para poder pasar primero por calle, luego por opens, luego por privados, universidades, para pasar por todos los tipos de escenarios posibles para poder ser un comediante muy completo. claro, porque justo como mucho de lo que tienen los comediantes que pasaron por todo ese proceso, los colombianos tienen esta cosa de, de una de atención al público. O sea, como que son conscientes de que tienen que tener todo el tiempo la atención del público, Eso lo pero dio la tampoco, calle. pero tampoco sin arrebatar, o sea, sin como sacrificar el Sin que material. eso sea lo más importante. Ajá, exacto, sin que sea Y lo eso más le enseña a importante. uno como a mantener al público, a estar presente y a entrar y volver a salir de la rutina. Ajá, entonces hay una velocidad mental ahí que a veces no va acompañada con el ritmo del comediante, porque como muchos también venían de la cuentería, de repente tienes comediantes que tienen un ritmo bien pausado, pocos remates, pero en la premisa están jalando al público de una forma o teatral o con inflexión de voz. Entonces se sienten unos comediantes súper completos, que aquí en México tuvimos un proceso completamente diferente. Aquí en México, los que empezamos a hacer stand-up, empezamos en los Opens, ¿no? O sea, y yo fui de los últimos que empezó con ese primer Open, pero aquí solo o Open o nada, ¿no? Y antes de eso, pues eran los cuentachistes que, pues, hacían como una especie como de audición para estar entre ellos, ¿no? Sí, Eh, señor, claro que sí. Se hace una audición, creo que cada mes. ujú. Entonces acá nosotros empezamos a nosotros a descubrir entre nosotros las herramientas que necesitábamos para poder estar arriba y eso fue lo que hizo que cada quien tuviera un estilo diferente. Pero entonces tú dices que ahora los morros que se están subiendo, bueno, no los morros, la gente nueva, porque puede ser de cualquier edad, que se está subiendo en Colombia, no está teniendo esa misma como Escuela. formación. Ajá. Pues lo que te digo, algunos sí la buscan, incluso ellos mismos lo crean, pero hay otros que son generación solo Open. Y también en el Open hay gente que todavía no conoce bien del stand-up y pues se ha heredado de otros comediantes de vieja data y de los que les interesa la calle y de los que tuvimos formación de calle, también interactuar con el público, así sea en el Open. Entonces, pues igual eso en medio de todo no se ha perdido, quedan los rezagos de eso y yo creo que no se va a perder. O sea, ok, y los que nacen del Open, o sea, por ejemplo, que supongo que ahorita hay de esos, que son güeyes que llegaron, o bueno, personas que llegaron a partir de verte a ti, o ver a la Cata, o sabes, como ver gente que ya solo hace stand-up, de repente llegan al Open y tratan de hacer solo stand-up. ¿Sí se nota una diferencia? Sí, claro, igual hay varios que ya la han estallado con eso. Camilo Sánchez es un comediante de solo Mm, Open y Camilo ok, Sánchez ahorita es de lo más grande que hay en Colombia. Ahorita sí, sí, está en sí. Chile llenaron el Movistar Arena, que es pues lo que de lo más grande que tenemos. Creo que tienen un récord de ser el primer, los que lo han llenado más rápido, a lo Michael Jackson con This Is It, lo han llenado varias veces, Ok. siempre hacen su out en todo lado y él viene de Opens. Ok, sí, sí, sí me acuerdo de él. Yo me acuerdo cuando él iba a empezar, la segunda vez que fui a Colombia, él apenas iba empezando. Sí, señor. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, cuando nosotros fuimos la primera vez, que fue en el 2014. 16, 17. No, la primera vez fui en el 14 porque Alfonso todavía no nacía, apenas iba a nacer. Fui Ok. como un par de meses antes de que naciera Alfonso, si no es que un mes antes, y fuimos 15 días, Macario y yo. Y nos topamos con una escena enorme en Colombia. Para nosotros era, o sea, esta idea de que hubiera gente que llevara mucho más tiempo haciendo stand-up nos parecía chido. Nos parecía que tenían como una organización mucho más grande de lo que teníamos nosotros acá. Yo tenía 18. Y tú tenías 18. Y me acuerdo, de hecho, la primera.
el primer día que estábamos en el hotel donde nos quedamos, frente a la casa eh, de la mamá de Mauricio. te quedaste tú, todo el día lo pasaste con nosotros porque como eras un niño desobligado, todos los demás tenían cosas que hacer No, y pero Cata me pidió el favor, me dijo sí. que estuviera con ustedes y tenía espacio de la universidad. Y nos llevaste a comer unas arepas de desayuno que tenían, todavía sueño con esas, Relleno. queso, huevo, una salsita, una cosa deliciosa, tengo hambre. Entonces, y tenías, o sea, me acuerdo que tenías como un montón de dudas. Tenías un montón de dudas así de la comedia en México, de cómo estábamos haciendo. Y la neta, nosotros teníamos tan pocas respuestas porque así como tú ibas empezando, yo creo que llevábamos más o menos lo mismo haciéndolo. Pero como nosotros llegamos de allá, parecía que teníamos como más idea de lo que estábamos haciendo y estábamos igual de desorientados. Claro. Mm. Y y me acuerdo haber visto a Cata por primera vez, haberte visto a ti por primera vez, haber visto a Checho, y de repente sí ver un estilo bien diferente del que nosotros teníamos y no nos atrevimos a hacer calle. O sea, nos dijeron que nos querían llevar a hacer calle y no, yo no me atreví. O sea, yo no me acuerdo si Macario, pero yo no me atreví a. ¿Quién sí se atrevió? Horacio Almada. Una vez tuvo una escala acá de 8 horas Ajá. y lo llevé a un taller a un montallantas, a un taller de llantas en esas 8 horas. Luego lo llevé a hacer comedia en calle y se paró y lo hizo. Bueno, pero porque Horacio no le tiene miedo a nada, o sea, porque el que no tiene nada que perder, no tiene, no, no es cierto, pero el punto es Es que, pelirrojo, porque es pelirrojo. no, porque, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que igual, yo, yo creo que porque lo vi primero, o sea, porque los vi hacer calle y luego me dijeron, ¿qué pedo, te montas a hacer calle? Y dije, no, yo no me siento con la seguridad, ni con el material, ni mucho menos con las tablas como para subirme a hacer esto y no hacer el ridículo completo. En retrospectiva hubiera estado chido que me hubiera aventado, no hubiera perdido nada. Claro. Y el que creo que sí estuvo cabrón fue, ¿cómo se llama este lugar en el que es Terra? No, no es Terra. En el que es un escenario súper pequeñito que da como a tres, cuatro mesas y luego estás en una cámara, entonces el resto del bar te ve, porque son como salones y te ven como en la tele Rembrandt. el Rembrandt, que cuando llegamos nos dijeron, este es el más difícil, Pues en ese en momento. en ese momento era más difícil, claro. Incluso hay comediantes que no han vuelto a pararse en Rembrandt y eso. Pero no, Rembrandt es una dicha. Es donde yo más me he parado a hacer comedia. Y es justo, era lo que te iba a decir, la vez que fuimos, bueno, esa primera vez, el lugar donde mejor nos fue, era el único que no teníamos programado, que era ese, el Rembrandt, que fuimos y nos llevaste tú y nos subimos. Tú y Checho fueron los que nos llevaron. Y porque ese no estaba programado, esa noche no teníamos show, entonces nos llevaron para allá. Y Y, yo y recuerdo nos, esa noche. y nos trepamos, Macario y yo, a hacer 15 cada quien, y me acuerdo que o sea, fue mi mejor noche en Colombia Sí, en fue ese viaje. bien liga. Sí, me acuerdo. Claro que sí. Y, No me acuerdo. y, y el público colombiano creo que tiene una diferencia bien cabrón con el mexicano, bueno, con el de la Ciudad de México. O sea, el público de Bogotá y el público de la Ciudad de México son bien diferentes porque creo que el público de Bogotá es mucho más em, accesible y amable que el de la Ciudad de México, me parece. Sí, O ok. sea, aquí creo que sí, la gente sí está predispuesta o sea, es mucho más exigente y no porque no sean exigentes allá, sino que creo que te dan, tiene una risa más fácil. A mí me parece que Bogotá tiene una Acá. risa más fácil que la Ciudad de México. Y es porque yo siento que es porque ustedes han construido el humor. Ustedes, no digo los estandoperos, sino Ujú. ustedes los mexicanos tienen una cultura del humor más vieja, una Tú- más sólida, más, pues desde hace cuánto, Tintín, Tintán, los hermanos Valdés, Claro, claro. eh, toda esta cultura de cuentachistes, ¿sí? O sea, entonces ¿tú crees que nosotros, por ser mexicanos, la teníamos más fácil? No, Ahí no, está, porque. no, la tienen más fácil, no, tienen más cultura de humor y acá en Colombia puede que les Ajá. vaya mejor. Pero, ¿por qué? Porque es más accesible. O sea, ya entendí. Es porque están más acostumbrados a escuchar nuestro. Más años de Ya. humor. Eso sí lo he visto en otros países. O sea, cuando
he ido a otros países de Latinoamérica a hacer stand-up, después de esa primera vez en Colombia, aprendí que no tenía que cambiar nada de mi, pues de mi set. O sea, Nada, pues de pronto preguntar dos, tres palabras, por ejemplo, la palabra mamado. Acá mamado es cansado. ajá, Entonces puede que te dañe un chiste eso, ¿no? claro, Pero sí pero hay que ser, o sea, sí hay que ser inteligente como comediante y llegar y tallerear todo el set con alguien. no, O sea, claro, claro, o sea, y decir, con oye, ¿tú crees alguien que no solo esto... una persona, con Claro, 5 o 10 personas y tener un panorama y personas de la calle, o sea, alguien a quien le compras en la calle, claro. alguien con quien te maneja un coche, o alguien con quien vives en un depa, o alguien de tu mismo oficio, o un primo Sí, de que conociste. Y ahí ya tienes como una estadística más o menos de si va a funcionar el material o no, o qué palabras se entienden o no, y ahí readaptas el material. sí, por eso creo que te digo que después de, al menos eso es como algo que se me quedó muy en la cabeza, que todo el, como ponerme como ciertas reglas, ¿no? A la hora de construir material, que es que sea, que tenga como el vocabulario o las frases sean lo más universal posibles. O sea, que sean palabras que se puedan entender en todos lados, que tocar temas que no sean tan centralizados, que no sean tanto de aquí, que tampoco sean tanto de temporalidad, ¿no? O sea, como que esos chistes, pues sí, siempre tenerlos ahí a la mano, pero un set que sepas que puedes subir a YouTube y que lo van a ver en Colombia, en España, ¿sabes? O sea, que todo el mundo lo puede entender. Eso lo aprendí ahí en Claro, Colombia. Y entonces, cada vez que salía a otros países, pues ya tenía como un set muy armado al que prácticamente no tenía que cambiarle nada porque eran palabras que todo el mundo iba a entender. claro. Y no, o Yo sea, aprendí en México eso, yo aprendí en México la ajá. universalidad, pero también aprendí a como a untarme de lo que es cada país, ¿no? Ujú. Y a entenderme yo en ese sitio, a ver cómo yo corro en ese sitio, cómo yo entiendo ese sitio, ¿sí? Sí, claro, porque aparte lo tienes que hacer para cada ciudad que sales. O sea, yo ya tengo ese chip y yo estoy 99% seguro que tú también, de que cada vez que llegas a una ciudad diferente, aunque sea dentro de tu mismo país, estás como observando toda la calle y viendo por lo menos tener un abridor que me haga, o sea, que se me ocurra en el momento para que la gente sienta que estoy poniéndole atención a su ciudad, que es como algo extra, ¿no? O Claro, sea... Ahorita que estuvimos este año que estuvimos juntos ahí en San Luis Potosí en el festival, Black and Chrome del Patán, me acuerdo que lo primero que llegué vi como dos cosas ahí, como una tienda que ya no existe en el resto del país, una tienda de electrodomésticos y un café que también, según yo, ya no existía. Entonces me acuerdo que sí, cuando me subí al escenario, lo primero que les dije fue de que sí, o sea, palabras más, palabras menos, no voy a decir chiste, pero que si me bajé del autobús en 1995 o algo así, qué pedo con el Salinas y Rocha y el Italian Coffee Company, y cayó el chiste, fue algo local, fue algo del momento, pero es algo que de tanto viajar te vas quedando como una pequeña trampita para sentirte tú seguro arriba del escenario y luego ya soltarte con tu rutina. No sé si a ti también te pase. sí, sí, sí. Sí, a mí me funciona mucho eso, como llegar y pues un comediante es un escritor y un Ujú. escritor es un observador, ¿sí? Entonces, claro, siempre te parecen cosas exóticas cada vez que vas a un sitio, Sí, por ¿sí? ejemplo, yo me acuerdo de tu primer chiste de aquí, que fue lo de los tacos al pastor, que era como, que era una aberración a tu cultura, Como le ¿no? echan cerdo al pan árabe, Ajá, ponerle cerdo al pan árabe. un insulto, Y eso está chingón, pues ese tipo de observaciones que solo funcionan en un solo lugar, pero es porque ya tienes que traer la cabeza como amarrada. Y eso lo único que te lo enseña es salir de viaje y hacer comedia en claro. otros países. ¿En qué otros países has hecho comedia Leer aparte de acá en México? y leer también, Sí, claro, culturizarte, obviamente. tener conversaciones con gente del pasado para ver ellos de qué hablaban, a ver qué temas se siguen tocando hoy en día, si sean miles de años los que hayan Ujú, pasado. claro. ¿En qué otros países has hecho comedia, güey, aparte de aquí en México? Eh,
eh, República Dominicana, Ok. Guatemala, Argentina, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Y, Panamá. ok, o sea, bastantes, pues. Sí, ¿Y cuál crees tú que ha sido el más difícil? ¿cuál creo yo que ha sido el más difícil? España. Pero fue porque en el que te fue mal, ¿no? Sí, ¿Por qué te fue mal, güey? O sea, contaste tus mismos chistes de siempre, todo, y aún así no funcionó. por pasar Pacheco. Ah, por estúpido, entonces. Pero, por ejemplo, Argentina, ¿qué tal? En Argentina me fue bien, estuvo chido, me fue bien Argentina. Yo tenía mucho miedo en Argentina, pero me fue bien. Fui a varios open mics, fui con Ok. Bayar, Ah, con estuvimos allá. Carlitos. Sí, señor. Qué chingón. Y me gustó mucho, me fue bien. Estuvimos en Buenos Aires y en Córdoba. Estuvimos en open mics y en show. Pero entonces en ese show te tocó que hubiera colombianos, mexicanos, o sea, más que solo argentinos, ¿no? Sí, señor. Y no, y también había argentinos y también fuimos a open mics y así. Ah, ok. Qué chingón. Y chingón, me gustó. Pero sí hay que volver a Argentina. Yo quiero ir, nunca he ido a subirme allá y quiero ir. Pero Vamos. tengo muchas cosas que irles a decir a la cara. Este, Porque esa es tu ley. yo no sé por qué, yo no sé por qué, yo no sé por qué lo primero que me pasa por la cabeza es ser confrontativo. No, no tengo, de verdad no tengo idea. Y lo he visto en terapia y no, aún no lo termino de entender. Porque si a ti te gusta soltar cosas, o sea, a ver qué funciona y qué no funciona. O Sí, señor. sea, a ver qué provoca, ¿no? Como se me ocurrió esto, que a mí me provoca algo, entonces lo voy a soltar porque sé que a alguien más le va a le va a resultar incómodo y chistoso al mismo tiempo. O sea, según yo, ese es como tu proceso mental. Sí. El mío es de esto lo odio y se lo quiero ir a decir a la persona que en su cara. No sé por qué, pero quiero que sepa que, yo supongo que es ego. Puede ser. Quiero que sepas que me choca esto. Pero bueno, pero lo bueno es que tienes el escenario para hacerlo. Ah, pues sí, claro. Sí, o sea, porque ya dejé de hacerlo en la vida real. Entonces, ya no Me más lo hago en alegra. el escenario. Oye, ¿cuándo regresa entonces? ¿Abril, mayo? Pues yo quisiera regresar en abril, mayo. Sí, quisiera. Ok, va, pues Como mi ideal. Pues entonces, ¿Y tú piensas venir a Colombia? sí, yo quiero regresar, tengo muchas ganas de regresar, dar show otra vez con otra cabeza, otra personalidad, pues, no personalidad, sino como con otras vivencias, o sea, ya no estoy tan en esta idea de rockstarismo en la que solía estar, ya me da más sueño. Entonces, ajá, me tomo 4 cervezas después de un show y me estoy quedando dormido. Entonces, me gustaría mucho ir como ya más adulto y con otro tipo de comedia, como ahora soy Y más ya lento, con más un hijo. pausado. Y no, pues ya volví con cuando tenía Alfonso chiquito, en A ver, pero pero sí, me gustaría ir para allá y ya que tengo amigos comediantes en Chile, ¿no? En Argentina, que también me gustaría ir a visitar. No sé cómo organizar algo para ir para allá y si nos vamos juntos, pues mejor. estaría re bueno, claro que sí, amigo. Avísame cuando vengas para acá también. Va. Y De cuando todos vaya modos, todo el tiempo estamos a... hablando, ¿no? Pero, Sí, señor. este, y organizamos algo para hacer por acá, Ibrahim. Te Va, quiero va. mucho, amigo. Me da mucho gusto hablar contigo y Quiero mucho. me da Salúdame a Deb, por favor, y salúdame al chamaco. muy Al bien. chamaco. Te mando un abrazo enorme Un y abrazo. muchísimas. Mira, ahí te regresó el saludo, Y un Def. día y un día diré a Deb que un día le voy a ganar en Catán. Vas a regresar y vamos a hacer un torneo de Catán. Vamos a poner inscripciones. Lo vamos a hacer en un lugar público. Vamos a cobrar entrada. Aquí, lo peor que me puede pasar a mí cuando juego Catán es estar al lado de una judía y un palestino. Palestino. Uy, no. Se pone muy tensa la cosa aquí. Muy, ¿Cómo muy me puso tensa. un muro en la mitad? Te puso un muro en la mitad, separó tus dos casas y puso un muro y se No, y adueñó. jugó, y lo peor es que jugó el que era extensión de mar.
¿Te Sí, acuerdas? sí, dijo también, estas playas ya no son tuyas, te vas a quedar aquí en este rinconcito, te hizo, no, te hizo un contexto histórico de más de 2000 años ahí. Bueno, Ah, los quiero mucho, un abrazo. te mando un abrazo, cuídate, chao. Tacomunin Producciones.